Hermoso día, queridos participantes de este diplomado de gestión y talento humano. Gracias a la organización de consultores, ¿verdad?, que nos permite estar en este momento en esta formación. Bueno, quiero darles la bienvenida también a este apartado de su diplomado que está centrado en las pruebas psicométricas en el reclutamiento de personal. Mi nombre es Patricia Fournilier. En este momento pues tengo la oportunidad de acompañarles y guiarles en la adquisición de los conocimientos y de pronto también el reforzamiento de los que ya manejan esta información para tener una efectiva selección y reclutamiento de personal. Así que bueno, voy a darles un pequeño contexto acerca de mí para que pues tengan esta información de base que pudiera servirles en alguna oportunidad. Me he dedicado primero a la educación, soy licenciada en educación, luego hice una maestría en orientación de la conducta, me he dedicado al estudio del análisis de la conducta humana en diferentes contextos y uno de esos que me apasiona mucho es el campo organizacional. También tengo una maestría en sexología. Mi cuenta la pueden conseguir, está más enfocada ahí en sexología, pero también trabajo diversos temas. Adicional a esto hice una carrera, una licenciatura en psicología, mención organizacional, y en este momento pues adicional a esto estoy estudiando dos doctorados, uno en ciencia de la educación y otro en ciencias gerenciales, porque bueno, me encanta estudiar y siento que el camino, uno de los caminos que uno puede elegir para construir su vida pues es la educación. Y bueno, soy docente de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, soy jefa del departamento de la carrera de psicología, de la licenciatura en psicología de la UNED, y en este momento pues soy su servidora en esta formación, ¿vale? Bueno, gracias entonces a consultores por la invitación y bueno, a todo su equipo de trabajo que está atrás de toda esta formación también del diplomado al servicio de ustedes. Iniciemos entonces. Las pruebas psicométricas las entendemos como herramientas y están estudiadas y nos brindan eso, ¿no? Un valioso aporte para evaluar a los candidatos de manera objetiva y tomar decisiones en la selección efectiva de esos candidatos que van a conformar nuestras organizaciones, ¿no? Y pues dentro de las organizaciones necesitamos diferentes tipos de competencias que exhiban las personas que van a entrar allí. Necesitamos que tengan un perfil, digamos un tipo de personalidad que también es más favorable con el perfil del cargo. Necesitamos que tengan afinidad con los valores de la organización, que compartan intereses y bueno, que tengan rasgos y ciertos aspectos que los caractericen en el desarrollo de habilidades específicas, ¿no? De allí que las pruebas psicométricas nos dan una información clave para conectar con estos candidatos. Pero ¿qué son las pruebas psicométricas? Son, ya sabemos, instrumentos de medición y evaluación. Características específicamente diseñadas y caracterizadas por la psicología para dar una información objetiva y estandarizada acerca de algo que queremos saber o medir del comportamiento humano a quien se la vamos a aplicar, ¿sí? Son utilizadas para medir capacidades, aptitudes, rasgos de personalidad y otros aspectos psicológicos que se requieren dentro de ese perfil de ese candidato que va a ocupar un puesto o una función dentro de la organización. Proporciona como sus beneficios resultados comparables y consistentes para la toma de decisiones en la selección del personal. Entonces, ¿qué caracteriza y qué es lo importante en este caso de estas pruebas psicométricas? Bueno, permite fácilmente identificar a los candidatos idóneos, nos permite reducir sesgo en la selección porque ya no nos vamos a ojo, sino que de verdad vamos en relación a unos resultados estandarizados y pues tomar decisiones más informadas y más claras en relación con lo que se está viendo dentro de esa selección de ese candidato por su currículo, por su entrevista y conectado también con todos los aspectos que tienen que ver con la prueba psicométrica. Entonces nos permite identificar a ese candidato importante para la organización, que cumpla con ese perfil que necesitamos para la organización y bueno, que tenga esos criterios, porque las pruebas psicométricas nos permiten usarlas porque tienen unos criterios objetivos y estandarizados y eso pues es muy muy importante a la hora de seleccionar porque esto nos va a favorecer en el proceso luego de gestión de ese talento humano dentro de la organización. Dentro de los beneficios que tiene que manejemos pruebas psicométricas a la hora de seleccionar, reclutar
y incorporar a esta nueva persona dentro de la organización tiene que ver con la reducción de costos, porque al disminuir la rotación por haber hecho una selección probablemente muy efectiva o con grandes probabilidades de efectividad, pues va a mejorar definitivamente la productividad, ¿sí? También mejora el desempeño, pues facilita la asignación de puestos y potencia el desarrollo personal de las personas que van a llegar allí a ese cargo específicamente. Porque tenemos muchas organizaciones que tienen personas muy competentes, pero en puestos donde no pueden explorar o no pueden colocar ese potencial al servicio de la organización porque, bueno, están cumpliendo funciones que no están a la par de esas competencias tan extraordinarias que pueden tener. Entonces, nos va a ayudar a mejorar ese desempeño al asignar a las personas en los puestos más idóneos según el perfil que estamos elaborando, ¿sí? Tenemos también que favorece pues el clima laboral positivo porque reduce ese tipo de conflictos y aumenta la motivación y el compromiso porque la gente está en lo que le gusta estar y se va a desempeñar efectivamente dentro de los roles que la organización le va a asignar. Cuando hablamos de los tipos de pruebas psicométricas, básicamente para el reclutamiento, ¿verdad? En la selección de personal, ¿verdad? Tenemos que considerar las pruebas de las pruebas cognitivas o de aptitud, las pruebas de personalidad, las que tienen que ver con habilidades específicas y esas que tienen que ver con los valores y motivaciones del individuo para estar dentro de la organización. Entonces, cuando hablamos de aptitud o pruebas cognitivas, tienen que ver con habilidades específicamente mentales para razonar, para memorizar y para la atención. Y hay pruebas básicas y hay muchísimas estandarizadas. Dentro de esta formación les voy a dejar una, que es el test de Ravens, para que ustedes se lo apliquen a ustedes mismos y vean los resultados que les da esta prueba de aptitud. Eso lo van a ver en la segunda unidad temática de este curso, ¿sí? Cuando hablamos de personalidad, ¿qué miden? Miden estos rasgos que tiene que ver con estos estilos de trabajo y preferencia, cómo me desenvuelvo en un contexto que me caracteriza en mi personalidad, entendiéndola como ese conjunto de rasgos distintivos que nos va a diferenciar a unos de otros y que se construye a lo largo de la vida. Entonces ahí podremos tener personas que tienen unas características más extrovertidas, otros más introvertidos, otros más empáticos, otros más analíticos. Vamos a conseguir diferentes maneras de comportarnos por procesos de aprendizaje. Y cada cargo particularmente va a requerir pues un perfil también de personalidad que va a la par de sus funciones. Entonces no pudiéramos, por ejemplo, elegir a alguien que va a tener atención al público y de repente sea una persona que le guste estar más aislada, trabajar más en solitario, porque no sería como muy compatible con el cargo y puede aprenderlo, ojo, pero su personalidad va hacia otro tipo de responsabilidades dentro de la organización que también son muy importantes, ¿sí? Y no requiere tanto esa conexión y ese carisma con el público. Solo para darles un ejemplo. También tenemos dentro de las habilidades específicas aquellas que evalúan conocimientos, destrezas relacionadas con el puesto. ¿Sí? Esas pruebas de aptitud que miramos, pero también que podemos mirar en relación con eso que me gusta hacer y con lo que me siento con destreza y habilidad para hacerlo. También dentro del módulo 2 van a conseguir alguna prueba específica que se puedan aplicar a ustedes mismos dentro de algunas aplicaciones y algunos enlaces que van a poder utilizar para medir estas habilidades, estos test de personalidad y bueno, también están las de valores y motivaciones que también las conseguimos dentro de las pruebas estandarizadas porque nos ayudan a identificar los valores con los que esa persona, ese candidato se puede identificar y qué relación tiene con el cargo que estamos ofreciéndole dentro de la organización. De allí que, bueno, el proceso de aplicación de las pruebas psicométricas, primero hay que tener un perfil claro, eso ya ustedes lo vieron más en otras actividades de este diplomado o en otros temas, pero hay que tener un perfil claro, ¿sí? Elegir las pruebas luego
las más adecuadas para el puesto y los objetivos de la empresa. Si yo tengo claro el perfil que estoy buscando, yo sé qué tipo de prueba puedo aplicar en relación con lo que yo quiero saber del candidato que llega. Y hay plataformas que al final, en el último módulo, se las voy a dejar la lista de plataformas donde ustedes simplemente pueden adquirir los paquetes de pruebas a unos precios muy, muy económicos, ¿verdad? Esto ahorra tiempo, dinero, le envían los informes y ustedes tienen ya un panorama general de estos candidatos que van a llegar a ser parte digamos, de su organización para pasar a los siguientes procesos que son la entrevista, digamos, algunas actividades adicionales que ustedes van a hacer para ver el comportamiento de la persona. Pero aparte de revisar el currículo y hacer la entrevista, pues tenemos un banco de pruebas que se pueden aplicar organizadamente dentro de de una gama de posibilidades, digamos, de corporaciones que lo ofrecen, ¿sí? Que son estandarizadas, que son legales, que las pueden adquirir a un muy bajo costo y que pueden beneficiar el proceso de selección de personal. Tenemos luego, aparte de seleccionar las pruebas, hay que aplicarlas, hay que administrar las pruebas de manera estandarizada y en un ambiente controlado. Y esto hoy en día pues se ha modificado gracias pues a las tecnologías y a las plataformas que nos permiten en un tiempo prudencial y ajustado también a la situación dinámica planeta, país y tecnología, poder aplicar estas pruebas adecuadamente. También tenemos luego la interpretación que tiene que ver con ese análisis de los resultados de manera objetiva y en relación con el perfil del puesto. Lo cual también les tengo que decir que dentro de estas mismas plataformas les envían el informe para que ustedes tengan acceso a ese análisis de lo que les arrojó la prueba y ya sean ustedes los encargados de discernir si esto que les está arrojando es compatible con el perfil que ustedes requieren dentro de la organización. Ahora, hay que tener unas consideraciones éticas al momento de aplicar estas pruebas. Una es la confidencialidad. ¿Sí? Es muy importante garantizar la privacidad y el manejo adecuado de la información de lo que haya resultado de esa prueba. ¿Por qué? Porque estamos tratando es con humanos. Indistintamente que luego sea elegible o no sea elegible, que sea una persona que entre o no a la organización, es importante que esa información la maneje el personal idóneo y con el cuidado y el resguardo de esos resultados. ¿Sí? También es importante la imparcialidad. Asegurar que las pruebas se apliquen de manera justa y sin discriminación. No es que si voy a usar una plataforma o lo voy a aplicar dentro y en forma presencial, porque voy a comprar pues las pruebas y las voy a aplicar dentro de la selección, no es que a algunos les voy a aplicar una y a otros no, les voy a aplicar otra y voy a discernir en función de los gustos y preferencias, ¿no? Aquí tenemos que considerar que es el perfil lo que requiere 3 o 4 tipos de pruebas, o 2 o una, y ese perfil hay que respetarle, digamos, a todos los candidatos el mismo tipo de prueba de la misma manera. Por eso dice imparcialidad. Y otra consideración importante es la retroalimentación. Es importante pues proporcionarle a estos candidatos, ¿verdad?, una explicación clara de los resultados de sus pruebas y darles información para que sepan si avanzan o no avanzan dentro de los procesos que se van a gestionar para la selección. Entonces, tenemos importante destacar que la integración de las pruebas psicométricas permiten tener consideración en cuanto a los objetivos. Pues hay que definir claramente primero el objetivo de selección, y como ya les decía, el perfil del puesto que deseamos conseguir en ese candidato, ¿no? Luego viene la selección de las pruebas, porque hay que tener claro que hay que elegir las pruebas más adecuadas para evaluar características requeridas de ese perfil que ya se está necesitando dentro de la organización. Implementar el proceso, que sería el siguiente paso, que tiene que ver con esa integración de las pruebas psicométricas en el proceso de reclutamiento y selección. Seguidamente tenemos pues lo que nos puede traer aplicar este tipo de pruebas. Nos trae desafíos, ¿verdad? Y nos trae pues como tendencia mundial que a hoy en día ya no solamente se están aplicando las pruebas, ya los datos que te pueden dar lo puedes usar con la inteligencia artificial y conseguir información mucho más exhaustiva de toda esa rica data que te da las pruebas para perfilar a ese candidato y luego ver si ese candidato está en relación o cumple pues
en mayor medida lo que se requiere para el puesto al cual él se está postulando. Pero como desafío, pues tenemos también que hay una adaptación a nuevas formas de trabajo, lo cual requiere, pues, aunque tenemos el cumplimiento de estas normas, digamos aspectos éticos, también hay que ver todo este proceso que se da en estos entornos tan complejos laborales que hoy día tenemos. Entonces, ya no es solamente la aplicación de la prueba dentro de la entrevista y dentro de un proceso de selección interna de la organización, pero presencial, sino que también hay que ver que tenemos dinámicas externas a esto y que ahora se están contratando personas en diferentes contextos del mundo y necesitamos saber qué lo caracteriza, cómo es ese perfil, si ese perfil que él tiene profesional se ajusta al perfil y a los requerimientos dentro de la organización. Entonces, las pruebas psicométricas se han convertido hoy día en una herramienta estratégica para el reclutamiento de personal. Y esto lo tenemos que tener muy visible, ¿no? Porque nos permite a las empresas y a las organizaciones tomar decisiones muy adecuadas, ¿verdad? Y mejorar el desempeño y crear un ambiente laboral más positivo. De allí que pues eso es uno de los valores fundamentales de las pruebas psicométricas que se están aplicando hoy día dentro de muchas plataformas que están también brindando el servicio para la selección de personal. Ahora, ¿qué tipos de pruebas psicométricas podemos encontrar en el reclutamiento? Vamos a verlo de manera general. Ustedes lo van a ver muy detallado en el módulo 2. Tienen el material allí, ¿verdad? Tienen una guía teórica también diseñada para estudiar cada una de las pruebas, pero muy sucintamente. ¿Por qué? Porque cada una de estas pruebas puede tener inclusive una maestría. No les digo un diplomado, les digo una maestría. Puede tener una aplicación doctoral. Entonces, son digamos, en su estudio muy amplias, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos en lo práctico de todo lo que se ha estudiado atrás. ¿Cómo me puede beneficiar aplicar esta prueba en este contexto y qué conocimiento necesito tener en líneas generales de cada una de las pruebas para pensar en ellas cuando esté en la función de tener que perfilar y reclutar nuevo personal para un cargo específico dentro de la organización? Entonces, dentro de estas pruebas tenemos las pruebas de inteligencia. ¿Y qué caracteriza las pruebas de inteligencia? Algunas de ellas se centran en la evaluación cognitiva, otras se centran en identificación de talentos y otras en la predicción del desempeño. Tenemos que ver entonces qué estamos buscando dentro de ese perfil, ¿sí? Para poder buscar, seleccionar la prueba correcta o la más adecuada, es decir, la que nos va a permitir evaluar capacidades, en este caso si son cognitivas, capacidades intelectuales generales del individuo, las cuales pueden incluir habilidades como razonamiento lógico, resolución de problemas y las capacidades de aprendizaje y la memoria. Ahí vamos a ver la prueba de Ravens, el test de Ravens, que se los dejo acá, interactivo, para que ustedes lo resuelvan y ya les va a dar de una vez el resultado. O sea, se los dejo en el módulo 2, donde está desarrollado ampliamente cada una de estas pruebas que se pueden seleccionar. ¿Vale? Tenemos la identificación de talento, que son útiles específicamente para eso, para saber el nivel intelectual y talento que tiene la persona para desempeñar satisfactoriamente tareas y responsabilidades dentro del puesto que va a ocupar, ¿sí? También tenemos las pruebas de predicción del desempeño. En estas se centran pues los resultados de estas pruebas porque nos permiten ayudar y predecir lo esperado, ¿no? De ese desempeño de ese candidato, de ese puesto. Esto permite pues a la empresa tomar decisiones para la contratación y con una información muy clara y específica sobre este candidato que está eligiendo. Entonces, existen muchas pruebas, como pueden ver, de las pruebas de inteligencia van a conseguir muchas, que es, pero ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? Yo les invito siempre a irse por elegir la más sencilla, pero también descubrir en realidad qué es lo que estás buscando o qué perfil está exigiendo la empresa para que puedan elegir también pues la que más se ajuste a ese requerimiento. También tenemos las pruebas de aptitud y estas pruebas de aptitud se centran en evaluar habilidades, identificar perfiles y ajustar a las personas según el puesto que estamos trabajando. Y es que las pruebas de aptitud son pruebas que buscan averiguar o conocer habilidades y capacidades específicas de los individuos cuando realizan actividades determinadas, ¿sí?
Cuando identificamos los perfiles, se utilizan para identificar candidatos que posean habilidades y conocimientos necesarios, están aptos para hacer ese trabajo que se les está colocando en este momento, y pues el ajuste personal puesto, que tiene que ver con los resultados de estas pruebas, porque ellas permiten entonces seleccionar a los candidatos cuyo perfil y aptitudes se ajustan mejor a ese requerimiento empresarial en ese momento, ¿sí? Tenemos las pruebas de personalidad, que son muy importantes, ¿sí? Utilizadas en la psicología en general y en la organización, pues que no puede quedarse por fuera. Está la evaluación de rasgos, ¿sí? Para generar una predicción del comportamiento del individuo dentro de la organización, hacer los ajustes de persona, cultura organizacional, cómo esa personalidad se va a ajustar a esto, ¿verdad? Y pues también poder guiar ese proceso del desarrollo del potencial a través de esos rasgos de personalidad que ya salen dentro de estas pruebas, ¿no? Van a conseguir dentro del módulo 2 pruebas que también las pueden aplicar, o sea, se van a conectar a una plataforma que les permite gratuitamente hacerse 5 pruebas. Entonces ahí les voy a invitar a hacer el 16FP y los 5 grandes o el Big Five. Entonces ahí lo tienen. Esas dos por lo menos van a tener una impresión muy interesante acerca de ustedes mismos en relación con estas pruebas de personalidad. Estas pruebas básicamente evalúan los rasgos del individuo como su extroversión, introversión, neurotismo, psicotismo y amabilidad, y bueno, entre muchas otras. La 16FP evalúa 16 rasgos interesantes que cuando uno los perfila a la persona y dice, wow, pero este se perfila como hacia el liderazgo, hacia el trabajo operativo, hacia la conexión con el público, a trabajos más analíticos, individualizados. Entonces vamos viendo qué caracteriza a cada individuo en función de esos candidatos, pues en función de lo que estamos también buscando en nuestro perfil. Nos permiten estas pruebas de personalidad ayudar a predecir cómo se van a comportar estos individuos o estos candidatos en ese contexto laboral, lo que facilita pues la toma de decisiones. Son útiles también para identificar candidatos cuya personalidad sea compatible, porque no es porque la persona tenga una personalidad que no se ajuste o que no sea buena, perdón, no es que no se ajuste, sino que no sea buena. En el caso de nosotros necesitamos ver si esa personalidad es compatible, si esa personalidad se ajusta a las exigencias del puesto de trabajo. Y ahí pues ahí está, digamos, el aporte fundamental. Y nos permite además, estas pruebas nos permiten que puedan utilizarse para identificar áreas de mejoras y oportunidades de desarrollo ya de los empleados que se encuentran dentro de la organización. Entonces, fíjense que genera grandes aportes al momento de tener al candidato adecuado o al personal adecuado desarrollando funciones que son valiosísimas para la productividad y los resultados esperados por la organización. ¿Vale? Tenemos las pruebas de intereses que tienen que ver con la exploración de las carreras de los candidatos y si ese cargo que va a ejercer está alineado con su perfil, ¿sí? Con esa evaluación que se le hizo en relación con sus intereses profesionales, y lo que nos puede ayudar pues también a identificar las carreras que sean más compatibles con los intereses y valores de ese cargo que se está gestionando en ese momento, que se está buscando el candidato, ¿sí? Nos ayuda también a identificar motivaciones de los candidatos, porque bueno, aquí vemos que son útiles para la orientación profesional y para la selección de los candidatos adecuados dentro de ese proceso que estamos viviendo en la organización, ¿no? Y nos permite también una predicción de satisfacción, porque los resultados de esta prueba pueden ayudarnos a predecir niveles de satisfacción que los candidatos pueden experimentar en el puesto de trabajo al cual están perfilándose en este momento. Ahora, tenemos también las pruebas de valores, que esas son fundamentales, porque aquí vamos a determinar qué aspectos son importantes para este candidato, ¿sí? Cuáles son esos valores que lo conectan a él en su cotidianidad y cómo esto también se entrelaza con la organización a la cual él va a entrar, ¿sí? Entonces vemos el ajuste persona-organización. Son útiles para identificar ese candidato y ver la compatibilidad de ese candidato con los objetivos de la empresa. Y nos permite pues la promoción del compromiso, porque al tener esos resultados podemos ver o perfilar quizás esas características leales que va a tener ese empleado, que cómo están esos valores alineados con
la organización con lo que se espera de sus funciones. Entonces vemos que esta prueba también es muy importante aplicarla, porque vamos a ponerles un ejemplo. Una organización que para ellos sea muy importante la puntualidad como un valor fundamental que caracteriza a esa organización. Y el candidato, para él es fundamental la libertad, la creatividad, tener control sobre su tiempo, hacerlo a su ritmo. Esa persona no está mal porque tenga ese valor como algo fundamental, solo que no se alinea a lo que la corporación o la empresa o la organización requiere en ese momento y requiere de ese perfil específicamente. Entonces tenemos que ver que no es que tengamos valores y antivalores, sino que muchas veces no somos compatibles dentro de los valores que para mí son fundamentales, no son compatibles con lo que se espera dentro de una empresa, y eso es valiosísimo conocerlo, porque eso también ayuda al candidato a perfilarse y saber, oye, ya sé que hay tipos de trabajo que, a pesar de que yo quisiera trabajar y estar allí, no se va a ajustar a mis valores fundamentales, a lo que me mueven en la vida y me hacen pues tener esta motivación para el éxito o esa motivación para el trabajo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios en líneas generales de las pruebas psicométricas? Bueno, cuando ustedes las aplican y seleccionan el candidato, pues tienen mayor probabilidad de mejorar el desempeño. Imagínense en esto. Al identificar los candidatos idóneos para cada puesto, las pruebas psicométricas contribuyen al mejoramiento, ¿no?, de esos resultados que se esperan de productividad. Reducen costos, porque fíjese que la selección de personal eficaz, ¿sí?, basado en un perfil y basado en estas pruebas psicométricas, adicional a los otros procedimientos de entrevista y revisión y comprobación pues de ese perfil que nos presenta en su currículo, adicional a todo esto, pero esta prueba nos ayuda a evitar esta alta rotación de personal, ¿sí?, porque vamos fidelizando a las personas en sus cargos, en sus roles, y son los candidatos más adecuados para estar allí, ¿sí? También genera y crea una cultura positiva, ¿no?, una cultura organizacional positiva, porque bueno, las personas se van alineando pues a los valores, se conectan con esa intencionalidad y esa misión y esa visión de la organización, y esto pues favorece los resultados que se esperan. Hay un ambiente de trabajo más proactivo, más dinámico. No es que las pruebas hacen eso, es que el candidato que llega seleccionado viene a insertarse en una organización y se siente desde su perfil competente para estar allí, lo cual favorece muchísimo el trabajo que se va a realizar, ¿vale? Y bueno, dentro del proceso de implementación como tal para aplicar estas pruebas, recuerden esto. Hay que tener claro y definir los objetivos. ¿Por qué vamos a aplicar estas pruebas? ¿Qué esperamos lograr con estas pruebas? ¿Sí? ¿Qué tipo de pruebas sería el siguiente paso? ¿Qué tipo de pruebas son las más adecuadas según el perfil que estoy buscando? ¿Sí? Necesito un estilo, una personalidad más a la par a una función específica. Necesito unas competencias más específicas. Necesito que la persona tenga un proceso cognitivo medio bajo, medio alto, ¿sí?, una abstracción más profunda para hacer ciertos procesos. Entonces, ¿qué estoy midiendo allí? Y luego viene el siguiente proceso, que es la implementación y el análisis, porque yo necesito pues poder procesar esos resultados y cotejarlo con el perfil que estoy que tengo en este momento en miras para la selección. Entonces, según los estudiosos, pues el futuro de las pruebas psicométricas se van hacia esa evolución tecnológica, y ya hoy en día lo vemos, hay plataformas que nos brindan de una manera muy económica el acceso a un conjunto de pruebas aplicadas por paquetes de candidatos. Es decir, por ejemplo, un paquete de 10 candidatos se le puede aplicar unas 4 o 5 pruebas o 3 pruebas, cada una dependiendo de lo que estoy buscando en el perfil. Permite agregar el perfil. Con el perfil te sugieren las pruebas más adecuadas, luego te envían a través de esa plataforma, agregas el usuario del candidato, al candidato le llega a su correo las pruebas que va a resolver, se le asigna la información en la entrevista de qué es lo que va a realizar, la persona resuelve sus pruebas, ¿verdad? Y a ustedes les va a llegar en su perfil de la plataforma pues los resultados, y esos resultados les deja descargar un informe. Y por ejemplo pueden comprar paquetes de 10, es decir, para 10 personas, paquetes de 20, de 30. Entonces, en función de las necesidades y el crecimiento de la empresa, pues
pues van a poder acceder a estos paquetes. Algunos pueden costar 20, 30, 40 dólares, 50 dólares. Va a depender pues de la cantidad de personas a las cuales usted le va a aplicar o el paquete que usted elija, porque los paquetes de verdad nada que ver con lo que vale comprar las pruebas estandarizadas en físico, las que tú vas a comprar y las vas a aplicar, que son en paquetes que pueden costar 200, 300 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, dependiendo del tipo de prueba que vayas a aplicar, y pues obviamente los costos se van muy altos, ¿no? ¿Qué es lo interesante también? Que estas plataformas permiten que las pruebas se hagan personalizadas. Específicamente son algoritmos que nos permiten conectar el perfil con el tipo de prueba que se requiere y pues el trabajo es mucho más efectivo para el proceso que tienen los responsables de esa gestión del talento de esa organización, ¿sí? Entonces, bueno, son aspectos importantes que hay que considerar al momento de implementar las pruebas psicométricas y tener esa visual de ese futuro que lleva este movimiento de las pruebas psicométricas para la organización. Sin ojo, dejar de lado lo importante de la conexión humana, lo importante de la entrevista, de la conversación y pues de la revisión también del currículo para triangular toda esta información. Y bueno, las pruebas se enfocan en el estudio de las habilidades. Entonces, el estudio y su énfasis es en esa evaluación precisamente de esas habilidades y competencias claves que son específicas para cada perfil que se va a elaborar, ¿no? Y tiene que ver con los rasgos de personalidad y con las aptitudes en general que va a tener las personas. Entonces, para concluir este módulo, las pruebas psicométricas, fíjese que se han consolidado en este momento como una herramienta fundamental en el proceso de reclutamiento de personal y bueno, nos permite como empresas y como responsables de este reclutamiento identificar pues a los candidatos más idóneos para los puestos de trabajo. Importante es reconocer que a través de esta evaluación de los diversos aspectos psicológicos como la inteligencia, la aptitud, la personalidad y los intereses y valores, estas pruebas nos van a contribuir con datos muy valiosos y significativos para la toma de decisiones y la creación de ambientes de trabajo más positivos y productivos al incorporar las personas más idóneas en función de cada cargo, ¿no? Y a medida que las tecnologías pues van avanzando, las pruebas psicométricas se adaptan y las estructuras de ellas se adaptan para la evaluación cada vez más precisa y personalizada, facilitándonos entonces reduciendo costos, tiempo, personales responsables de los perfiles y de los candidatos, o sea, de personales en el sentido de la mayor cantidad de personas que van a influenciar en la aplicación, porque si estamos hablando de pruebas psicométricas estandarizadas, pues requieren psicólogos organizacionales que tanto sepan que van a perfilar, pero si las tienen que aplicar y evaluar manualmente es mucho más costoso que ese perfil, ese psicólogo organizacional que va a hacer el trabajo igualmente de determinar que este candidato es o no es el candidato idóneo, pero se apalanca en procedimientos mucho más efectivos en costo, tiempo, beneficio para la organización. Entonces ahí tienen una ventaja espectacular y con esto vamos a cerrar entonces esta visión general de este curso, que es el que ustedes van a desarrollar, van a leer, van a revisar, van a trabajar cada módulo y viendo qué les regala cada módulo a ustedes. En el segundo módulo van a ver cada prueba un poco más detallada, sus características, lo que busca, sus ventajas y van a conseguir un enlace para que ustedes puedan conocer de primera mano qué se hace, cómo se aplica y qué resultados les regala esas plataformas que permiten hacer pruebas gratis de las pruebas psicométricas aplicadas a un perfil. Entonces, como ustedes ya vienen trabajando con toda esta información a lo largo del diplomado, piensen en un perfil y utilicen una de esas plataformas que les dejo allí para que ustedes tengan acceso. Quiero dejarles claro también que no tengo ningún convenio con ninguna de estas plataformas. Obviamente yo también la uso de manera gratuita, he hecho pruebas de manera gratuita y bueno, cada vez que quiero hacer otras pruebas lo que hago es abrir nuevamente un correo y bueno, me voy a hacerlo gratuito porque también lo puedo comprar y eso es parte de las necesidades de las organizaciones. Si la organización requiere comprar un paquete de 20, 30, 50 pruebas, porque a lo largo del año va a hacer algo, va a hacer un crecimiento, una expansión, va a crear una nueva
dependencia operativa, va a hacer alguna nueva organización dentro de su propia empresa, va a innovar en algún proceso de personal, ahí tienen una posibilidad espectacular donde su psicólogo organizacional, su digamos, organizador o gestor de lo que sería recursos humanos, ese perfil, ese profesional que ya está encargado de hacer estas tareas, ¿verdad? Va a tener una herramienta de base para llevar efectivamente el proceso de reclutamiento de personal apalancado en las pruebas psicométricas. Bueno, espero que se disfruten entonces el material que les preparé con mucha dedicación y mucho tiempo, de verdad. Yo sé que puede parecer un poco amplio, pero realmente tomen lo que necesitan en este momento, ¿sí? Y disfruten de lo que puedan aplicar para su proceso de formación y sobre todo que esta formación, que el diplomado nos lleva a tener competencias específicas dentro de un campo laboral, bueno, que puedan ustedes también utilizar estas herramientas y ponerlas en práctica. Bueno, bendiciones y feliz día.